Día a día estamos componiendo un puzzle. Ese puzzle se llama el fraude del sistema. Esto verdaderamente es un sistema open source, el nuestro, que se va componiendo a base de informaciones que uno descubre y vas colocando el puzzle. Ese puzzle que te permite entender la realidad, los hechos anómalos del sistema. Desde que comenzamos esto hace ya 3 semanas, o con aquel mítico vídeo ya de Solo Clima, hemos ido afinando cada vez más las pruebas que nos van a llevar seguramente al juzgado de que ha habido pucherazo. Y últimamente ha aparecido un informático que es un crack que ha hecho un análisis pormenorizado de algunos aspectos que os voy a contar a continuación y que nos acercan a saber cómo ha sido el pucherazo. Así que luego al final haré un adendum de cosas que han sucedido después de que grabara este vídeo que acabáis de ver. Y principalmente es importante saber que en Irlanda se está denunciando fraude, el voto por correo, y que en Finlandia hace unas semanas también se denunció que 400 votos, digamos, para partidos patrióticos habían ido a parar a sus oponentes. Así pues, en estas elecciones del domingo, hoy es jueves cuando lo estoy grabando, hay que estar muy atento a lo que suceda en todos los países de la Unión Europea, porque seguramente el fraude se va a repetir en todos ellos. En lo primero que os debéis fijar en estos gráficos que nos ha proporcionado un confidente informático es que a las 9:10 de la noche teníamos ya el 6,84% del escrutinio, que por otro lado encajaba perfectamente con las encuestas que habían publicado Televisión Española, una encuesta que había hecho con GAT3 3 días antes. O sea, esa encuesta ya estaba predisponiendo de una manera maquiavélica, cabalística, para prepararte para la coherencia de los resultados que se iban a obtener. Entonces vemos que desde el primer momento, es decir, de las 9:10, 9:15, o sea, 9:13, 9:20, se van dando esos resultados muy rápidos, se están dando muy rápidos porque en los colegios apenas se estaba empezando a abrir las urnas. Entonces la explicación que dan es que hay una serie de colegios más pequeños, correspondientes a pueblos, de los cuales se obtiene ese muestreo, ¿no?, que sirve. Bueno, esto no encaja porque los pueblos en principio son más partidarios de Vox, para empezar. Y segundo, no son una muestra fiable del voto urbano, para empezar. O sea, es que el voto rural y el voto urbano son muy diferentes. Entonces, eso ya de principio no cuadra, y no cuadra que haya una coherencia tan grande como la que ha habido entre esos primeros datos de escrutinio, que como sabéis, pues venían de las tablets famosas que estaban en los colegios electorales. Y bueno, pues vemos como el único partido que a lo largo de la noche varió bastante su resultado es Ciudadanos, que pasó de 45 a 57 al final. Pero bueno, ya vemos que a las 10 de la noche, en apenas 40 minutos, ya prácticamente se movieron muy poco los resultados. El PSOE pues se movió desde esos 128 que le estaba dando el CIS a los 123 finales. El PP de esos 69, 67 a 66. Ciudadanos sí, como he dicho. Unidas Podemos subió de esos 34 primeros a los 42 finales que tuvo. Y Vox pues prácticamente se mantuvo en torno a los veintitantos, veintipocos. Muy curioso, algo que tenéis que ver, es que los escaños de Esquerra Republicana de Cataluña no se movieron ni un ápice, al igual que los del PNV. Desde el primer momento fueron 15, una cifra pues mucho más alta de la que habían tenido las anteriores elecciones, y eso va a ser un argumento que voy a desarrollar. Otro dato es que la variación de los escaños que se están proporcionando. Al principio son 334 de los 350, ¿vale? Bueno, así como los escaños no variaron
prácticamente desde el comienzo del escrutinio, cosa que no encaja con otros escrutinios, tampoco lo hicieron las posibles sumas de las diferentes posibilidades de pactos. Es decir, que, por ejemplo, ese posible gobierno entre PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, socialistas e independentistas, se mantuvo siempre en esa horquilla de muy cercano a los 180, que ya pues a las 10 de la noche ya contabilizaban. Mientras que el de PSOE y Ciudadanos, pues esa otra opción, pues también se mantuvo en torno a esos 180 que al final obtuvieron y que curiosamente son lo mismo y es el doble que esa otra opción que hubiera sido la unión de el Partido Popular y Vox, que son 90, es justamente la mitad. Mientras que esa otra posibilidad de un gobierno a la andaluza, pues siempre se mantuvo muy separado de esos 176 que da la posibilidad de gobernar con mayoría absoluta. Bueno, al margen de esto, hay que ver un dato que también es muy interesante que nos ha proporcionado este hombre y que gira en torno a cómo el algoritmo se contabiliza, se estructura a partir de los escaños de Esquerra Republicana de Cataluña. Esta pantalla que estáis viendo, veréis que se resaltan los escaños de Esquerra Republicana de Cataluña. Diréis, ¿por qué enumera del 1 al 29? Bueno, pues está haciendo una prospección de, sabiendo que esos escaños de Esquerra son los que, digamos que modifican o dan el resultado final, ¿por qué ha obtenido 15? Bueno, pues en base a esos escaños, o sea, viendo las posibilidades que podrían tener esos escaños consecutivamente y al porcentaje, o sea, los escaños que han obtenido el resto de los partidos, vemos que las únicas posibilidades de que hubieran salido unos escaños números enteros, es decir, sin decimales, en base a esa proporción, son los múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, 25. Hay que descartar 20, 25 porque es algo inimaginable que pudiera obtener Esquerra, y 5, pues porque evidentemente los de Esquerra iban a decir que no, y 10, que es lo que se aproxima más, bueno, no es la opción que ellos han escogido, y desde luego la que ha podido hablar con Oriol Junqueras vía Pablo Iglesias. Al obtener 15, o sea, al colocar el algoritmo en 15, es donde, como veis, todos los partidos más destacados, sus escaños se convierten, o sea, aparecen como múltiplos de 3. O sea, ha sido, en definitiva, y como resumen, el algoritmo de Esquerra Republicana de Cataluña el que ha generado todo lo demás. Con lo cual, claro, la sospecha de que todo esto se haya montado en colaboración con Pablo Iglesias, que como sabéis, como recordaréis, fue a visitar a Oriol Junqueras a la cárcel, pues empieza a ser algo, ¿cómo decirlo? Pues muy difícilmente rebatible, podríamos decir. Por último, este hombre que nos ha proporcionado esta información ha reparado en algo que ya dijo Elías de Solo Clima en aquel primer vídeo que ha detonado un poco toda la investigación posterior. Este hombre lo que hace es mirar la variación de los votos contabilizados del 2016 al 2019, ¿vale? Esa es la cifra que veis en negrita abajo, ¿vale? Que tenéis que
en el 2016, descontando las abstenciones y los votos nulos y los votos en blanco, el total de votos a formaciones fue de 23.756.674, ¿vale? Lo mismo hace en el 2019 y la cifra, y estos son datos oficiales, que da es de 25.886.335, ¿vale? Si restas el 1, o sea, el incremento de votos que hay, o sea, vamos a buscar el incremento de votos, pues eso, restando lo que hemos obtenido en el 2019 frente al 2019, ¿vale? Nos da 2.129.661, ¿correcto? Vamos a intentar descubrir a dónde han ido esos nuevos 2.130.000, redondeando, votos, ¿vale? Bueno, este hombre hace el siguiente razonamiento, que, a ver, yo no estoy totalmente de acuerdo con él, porque de Vox ha podido venir muchos votos, de Podemos también, pero bueno, vamos a dejarlo así para entendernos. Dice que el voto que ha perdido el PP, que han sido 3,5 millones, 2.677.000 se van a Vox. Y el resto, o sea, dice eso porque se supone que el Vox ha bebido de, vamos a suponer que ha bebido de la gente que se ha ido de PP, ¿vale? Y el resto que le da, que son 872.989.000, se va a Ciudadanos, ¿vale? Vale. ¿De dónde se supone que saca el PSOE? Bueno, vamos a suponer, y esto es pensar muy bien, claro, que que se han ido, o sea, que todo lo que ha perdido Podemos, es decir, 1.316.000, se ha ido al PSOE, ¿vale? Es una suposición para que ahora encaje el comentario. Bueno, entonces, si todo lo que ha tenido Vox viene del PP, si Ciudadanos se ha llevado 872.000 del PP y el PSOE ha obtenido 1.316.000 de los votantes de Podemos, nos da, y esto es muy importante, esto es muy importante, que de esos 2.130.000 nuevos votantes, el reparto ha sido el siguiente: 139.000 se han ido a Ciudadanos, 739.000 se han ido al PSOE y nada menos, esto es muy fuerte, es que 1.250.000 se han ido a formaciones regionalistas. Claro, eso es pues parece que han arrasado en el PSOE, en el País Vasco, en Cataluña, que esa ciudad, Esquerra ha pasado, creo que tenía 9, creo que ha pasado a 15. Han crecido todos los partidos regionalistas. Sabéis que, bueno, hubo muchísimos votos nulos en Valencia, que estuvieron hasta bien tarde para terminar el escrutinio. Y claro, entonces lo que nos sale es que de este 2.129.000 nuevos votantes no ha ido a parar ninguno al PP y a Vox. Otra cuestión en la que poca gente ha reparado es en el número de votos que le cuesta a cada partido obtener un escaño. Lo estáis viendo en ese cuadradito de arriba a la derecha que se irá acercando. Lo tenemos en base a las elecciones del 2016 y el 2019, pero me voy a fijar especialmente en la del 2019. Es muy significativo que al PSOE le cueste 60.800 votos obtener un escaño. Esa es la proporción de lo que le ha costado en todas las provincias, ¿vale? Al PP 66.000, que bueno, pues es una cifra más o menos por ahí, ¿no? A Podemos 88.000, mucho más, y a Ciudadanos 72.000. Mientras que agarraos a Vox le cuesta 111.000 votos obtener cada escaño, es decir, casi el doble que
al PSOE. ¿Esto cómo se explica? Bueno, pues esto explicaría prácticamente el pucherazo. El pucherazo ha ocurrido en aquellas circunscripciones que ya el CIS sabía perfectamente por otras elecciones que estaba bailando ese último escaño. Ese último escaño, como sabéis, de acuerdo a la ley de Ohm, es como la pedrea, ¿no? Se otorga cada escaño en función de los votantes y te dicen a tanto el escaño. Y el último de los escaños en el que ya no hay ningún partido que llegue a, si tiene 2, 3, pues será el último, es para el que más haya obtenido entre todos ellos, aunque no llegue a esa cifra. Y ahí es donde un arreglo fino, como ha hecho Tezanos y con los votos por correo, puede haber provocado con seguridad que esos escaños vayan al PSOE. De ahí que a Vox, pues los votos que ha emitido, pues le hayan ido tan mal en comparación con los escaños, ¿de acuerdo? Independientemente de otras cosas que hayan podido suceder. Pero esta cifra de lo que les cuesta a cada uno el escaño quiere decir que ese último escaño invariablemente ha ido a parar al PSOE, y habría que ver también cómo les ha ido a CiU, al PNV, a Bildu, a los partidos independentistas, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, es que en Cataluña, con todo lo que está cayendo, o sea, todo el nuevo voto se ha ido a parar a Esquerra Republicana de Cataluña. Claro, claro, aquí el asunto, claro, es que ha pasado en los colegios electorales en tantos pueblitos donde ni PP ni Vox tienen apoderados, y sobre todo, ese voto por correo que, bueno, parece que determina el resultado de las elecciones y el censo. El censo, que sabéis que en algunos pueblos han aumentado de repente el número de censados, y por supuesto que Pedro Sánchez colocó a su ex jefe de gabinete al frente de Correos unos días después de tomar posesión en la Moncloa, con un sueldazo tremendo. Así que el último eslabón de todo este fraude electoral es el voto por correo. Y ahora, para acabar, voy a leer la conclusión de este informático, que está resumiendo cómo se ha hecho el pucherazo, bueno, ya certeramente. Lo voy a leer y voy a hacer algún comentario para aclarar algunas de las cosas que dice. Dice: como conclusión, solo diré que, en mi opinión, la encuesta del CIS supuso una plantilla del pucherazo que se preparaba. Tomaría una serie de circunscripciones claves que proporcionasen el resultado elegido para las elecciones. Comentario mío. Claro, al tener una descripción de los lugares, las circunscripciones donde el último escaño, este famoso, bailaba, sabían cómo podían cambiar, modificar esos últimos escaños, que son los que realmente han variado por completo el sentido del gobierno de la nación. Mediante el censo, y como veremos, mediante los votos por correo que han estado en manos de este socio de Pedro Sánchez, pues ya lo tiene. Continúo. Dice: luego extrapolarían los resultados a nivel nacional para maquillarlo y con una horquilla para no ser demasiado evidentes. O sea, lo que han filtrado primero eran aquellas circunscripciones que ellos han manipulado y que ya nos dan una foto de lo que luego van a ser el resultado final. Dice: una vez hecho esto, esas circunscripciones se emplearían como filtro en la entrada de datos del recuento de las mesas a nivel de cálculo. Repito, una vez hecho esto, esas circunscripciones se emplearían como filtro en la entrada de datos del recuento de las mesas a nivel de cálculo. Si los datos que entraban correspondían a una mesa de una circunscripción de la encuesta del CIS, se computaban para el escrutinio. Si no lo era, contabilizaban para el total del escrutinio realizado, pero se dejaban fuera del cómputo. Conforme entran datos, se mantiene más o menos estable el número de escaños, dentro de las horquillas previstas en la encuesta. Las variaciones son menores debido a diferentes motivos. Las 3 semanas de diferencia entre encuesta y elecciones, con una campaña electoral de por medio, diferencias por los volúmenes de población de las mesas, voto por correo, etc.
Dice, ahora un dato importante de la encuesta. Había un 41% de indecisos, o mejor dicho, de gente que no sabía a quién votar. ¿Qué ha pasado con ellos? Es que son igual de homogéneos que el resto de España, que prácticamente no ha variado el resultado de las elecciones una vez que han efectuado su voto. Está queriendo decir que qué ha pasado con ese gran tanto por ciento de indecisos que no, al final no han votado por Vox, ninguno. En fin, en conclusión, todo hace indicar que ha sido el voto por correo el que ha determinado el sentido y el censo, y la gente que no ha podido votar porque se les ha purgado en base a esa base de datos que sabéis que tienen de las preferencias de la ciudadanía. Y en definitiva el fraude ha sido muy fino, muy fino. Ha ido a retocar aquellas circunscripciones donde sabían que era clave para determinar el sentido de ese último escaño famoso. Bueno, ya por último, este que os habla ha votado una vez en toda su vida. Es que yo soy un abstencionista convencido y ahora creo que hay que votar. Hay que ir a votar. ¿Por qué lo digo? Pues porque precisamente ahora es cuando, si se repite el voto del el pasado 28 de abril, una vez que ya tenemos fiscalizado la manera en que se ha cometido el fraude, contando que incluso el CNI está por ahí, van a quedar más retratados su fraude. Si la gente no fuera a votar, entonces se podría acomodar a la fotografía de Tezanos. Mientras que si se vuelve a repetir el voto o incluso se incrementa, el fraude del 28 de abril del 2019 va a quedar perfectamente aclarado. O perfectamente, pero va a ser más innegable. Así pues, yo sinceramente considero que hay que ir a votar. Porque es que ya la cuestión no es Vox, o la ley de violencia de género, o la inmigración descontrolada. No, ahora ya el aspecto central es el fraude del sistema. Entonces, si la gente no va a votar, pues bueno, pues entonces no habrá una diferencia muy grande entre el fraude que ha habido el 28 de abril y el que pudiera haber. O sea, o la verdad que pudiera aflorar ahora a base de que están más vigilados, ¿vale? Como digo, esta es una información y una investigación que está afinándose día a día, y ahora ya estamos, según lo que hemos visto, bastante seguros de que es a través del voto por correo, seguramente fraude del censo, y por supuesto con el algoritmo donde se han ido ajustando esos últimos escaños que en una circunscripción única como las elecciones en la Europea, yo creo que es un poco más difícil de controlar. Bueno, ya por último, desde la plataforma Elecciones Transparentes hemos creado el Observatorio de Transparencia Electoral, donde se ha creado un manual, una guía del votante vigilante para que podáis participar activamente en las elecciones, e incluso estamos ponderando la posibilidad, porque tenemos un software, para hacer el recuento nosotros mismos con las actas. Hay que valorar si esto sí, si no, en función de dónde está el fraude, pero seguramente hay que mirar especialmente en las zonas controladas por los independentistas y por el PSOE, en las regiones me refiero, y ese último escaño que, como digo, varía, ahora ya no, igual las municipales y las autonómicas va a cambiar, pero bueno, las europeas es una buena piedra de toque para saber si está operando este fraude electoral en todos los países, en todas las naciones europeas. Mucha atención a lo que suceda el domingo y a ver cuál es la reacción de los españoles ante lo que suceda.